Desde el año 2009, una vez que entró en vigencia la Ley 20.393, las personas jurídicas o empresas pueden responder penalmente por los delitos que cometan sus integrantes con el propósito de beneficiarlas. Si bien es cierto que en su origen esta ley solo admitió la posibilidad de que las empresas fuesen sancionadas por los delitos de lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y financiamiento del terrorismo, en la actualidad la realidad es otra. La ley contempla un número considerable de ilícitos por los que no solo responderían los individuos que los cometen directamente, sino que también su propia empresa. Hoy en día, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 1 de la Ley 20.393, una empresa puede ser condenada, además de los delitos señalados anteriormente, por los siguientes delitos. El delito de corrupción entre particulares. El delito de receptación. Algunos delitos medioambientales contenidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura. El delito sanitario de obligar a un trabajador a infringir un aislamiento sanitario para presentarse en su lugar de trabajo. Los delitos de administración desleal y de apropiación indebida. Los delitos contenidos en la Ley sobre Control de Armas. Los delitos informáticos. El delito de trata de personas. Los delitos relacionados a la sustracción de madera. Es muy probable que este catálogo de delitos se amplíe con el tiempo, pero, por ahora, resulta sumamente importante que te capacites y entiendas en qué consisten tales conductas ilícitas, con el objeto de comprender qué es aquello que por ningún motivo puedes hacer en el marco del desempeño de tus funciones. Recuerda, además, que nadie en tu lugar de trabajo puede pedirte o exigirte que lleves a cabo cualquiera de estas conductas. Si es así, no dudes en avisarle inmediatamente a la encargada o encargado de prevención de delitos para que ponga fin inmediatamente a tal situación. El día de hoy analizaremos distintos grupos de delitos que admiten la responsabilidad penal de la propia empresa, comenzando por aquellos delitos medioambientales que generan esta responsabilidad. Estos delitos están regulados en la Ley General de Pesca y Acuicultura y se refieren a tres conductas diversas. La primera, que está regulada en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es el delito de contaminación de recursos hidrobiológicos. En esta disposición se sanciona al que, sin autorización, o infringiendo la normativa aplicable, introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. Para entender este delito, debemos considerar que muchas veces la actividad de la persona jurídica puede generar desechos químicos, biológicos o físicos que pueden contaminar cuerpos de agua y dañar los recursos hidrobiológicos, es decir, los organismos que viven en ambientes acuáticos como algas, peces, aves, crustáceos, entre otros. Un ejemplo que podemos considerar de este delito es el de aquella industria que vierte residuos de plástico a un lago, afectando así el hábitat de sus peces y aves, produciendo la muerte de estas especies. Es importante destacar que la ley también sanciona cuando la conducta contaminante se realiza por imprudencia o negligencia. Es decir, no es necesario que la persona haya sabido que su acción dañaría los recursos, sino que también se castiga por no haber seguido las medidas de seguridad requeridas por la normativa actual aplicable a su actividad. El segundo delito de orden medioambiental que puede generar responsabilidad penal de la persona jurídica se relaciona con la actividad extractiva y la comercialización de recursos hidrobiológicos que se encuentren en veda. Esto es, supuestos en que se encuentra prohibida la captura de determinadas especies, para evitar así la depredación de tales recursos naturales y favorecer, de esta forma, su reproducción y subsistencia. Este delito está regulado en el artículo 139 de la Ley General de Pesca, el que sanciona el procesamiento, el aposamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados y la elaboración, comercialización y almacenamiento de productos derivados de estos. Por último, los artículos 139 bis y ter, respectivamente, sancionan al que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, como el loco, el erizo, la macha, las jaivas y ciertas algas, sin tener la autorización que exige la ley. Además se sanciona al que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal,
y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, de acuerdo a los informes que para tales efectos efectúa la Subsecretaría de Pesca en nuestro país. Las personas jurídicas también pueden responder penalmente por un delito sanitario, es decir, que afecta a la salud pública. Este delito consiste en ordenar a un trabajador a incumplir su aislamiento sanitario y presentarse a su lugar de trabajo. A partir de la pandemia de COVID-19, se modificó nuestro Código Penal y se agregó un nuevo delito en su artículo 318 ter, que sanciona a quien, en el ejercicio de sus facultades de mando, ordene a un trabajador concurrir al lugar de desempeño de sus labores a sabiendas de que éste se encuentra en cuarentena u otra clase de aislamiento sanitario. La Ley número 21.412, del 25 de enero de 2022, realizó una serie de modificaciones en materia de control de armas, entre ellas, la incorporación de los delitos contenidos en el título 2 de la Ley de Control de Armas, al catálogo de delitos por los cuales responde la persona jurídica. El título 2 de la mencionada ley contiene una serie de conductas constitutivas de delito, entre ellas, las siguientes: organización de milicias privadas, grupos paramilitares y partidas militarmente organizadas. Este delito sanciona a quienes organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, instruyeren, incitaren o indujeren a la creación y funcionamiento de esta clase de organizaciones. Se sanciona además la posesión, tenencia o porte de armas de fuego, sea cual fuere su calibre, como también de municiones, cartuchos o explosivos y otros artefactos de similar naturaleza, sin la debida autorización e inscripción. El artículo 9 de la Ley de Control de Armas sanciona a quien porte armas sin la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. Ninguna persona, natural o jurídica, podrá poseer o tener las armas mencionadas ni transportar, almacenar, distribuir, celebrar convenciones sobre dichas armas y elementos, o transbordarlas, sin la autorización de dicha dirección. En caso de que una persona jurídica posea armas, éstas deberán ser inscritas por su representante legal en el Registro Nacional de Inscripciones de Armas dependiente de la Dirección General de Movilización Nacional. Es importante tener en cuenta que esta ley también prohíbe que quienes tienen autorización para la venta de municiones, lo hagan a quien no pudiese acreditar su permiso para poseer o tener un arma de fuego inscrita. Se sanciona también la fabricación, internación o exportación de armas de fuego o explosivos. El artículo 10 de la Ley de Control de Armas sanciona a quien, sin la competente autorización, fabrique, arme, elabore, adapte, transforme, importe, interne al país, exporte, transporte, almacene, distribuya, ofrezca, adquiera o celebre convenciones respecto de armas de fuego o explosivos. Se sanciona la entrega de armas a un menor de edad. El artículo 10 letra A de la Ley de Control de Armas sanciona a quien, aun teniendo autorización de las autoridades competentes para portar o fabricar armas, entregare armas a un menor de edad. Se sanciona la adulteración o destrucción del sistema de trazabilidad de un arma de fuego. Comete este delito quien adultere, altere, borre o destruya el sistema de trazabilidad complementario de un arma de fuego o de municiones, como, por ejemplo, su número de serie. Se sanciona la manipulación maliciosa de artefactos explosivos. El artículo 14 de la ley sanciona a quien colocare, enviare, activare, arrojare, detonare, disparare o hiciere explosionar bombas o artefactos explosivos, incendiarios, corrosivos en, desde o hacia la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público. Resulta de suma importancia tener presente que una empresa puede arriesgarse a sanciones penales en caso de que sus empleados o empresas subcontratadas posean armas no inscritas. Tampoco puede desconocerse el riesgo de la posesión de químicos que puedan ser utilizados o empleados para la fabricación de explosivos. En tal caso, resulta fundamental que se verifique el cumplimiento de todos los requisitos legales y las autorizaciones correspondientes. La nueva Ley de Migraciones incorpora el delito de trata de personas al catálogo de delitos de la Ley número 20.393, de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una empresa recurre a este delito para facilitar sus operaciones o abaratar costos, podría ser sancionada penalmente. Las Naciones Unidas definen la trata de personas como el reclutamiento, transporte, transferencia,
albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos. Este delito es considerado como una grave afectación de los derechos humanos en todo el mundo, y ya han sido detectados algunos supuestos en nuestro país, por lo que es muy importante que te informes respecto a las medidas que ha adoptado tu empresa para su prevención y denuncies cualquier situación relativa al reclutamiento de personal que pudiera ser sospechosa desde el punto de vista de este delito. La Ley número 21.488, publicada recientemente en nuestro país, introdujo el delito de sustracción de madera y otros relacionados, que sanciona a quien robe o hurte troncos o trozas de madera. El nuevo ilícito, regulado en el artículo 448 septies y octies del Código Penal considera, además, como autor del delito de sustracción de madera a quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera y no pueda justificar su adquisición, su legítima tenencia o su labor en dichas faenas o actividades conexas destinadas a la tala de árboles.